que, que, que todos la conocemos, todos la hemos leído, no solo una, ni dos, ni 10 veces, sino muchas veces, pero siempre la palabra de Dios tiene algo para nosotros, siempre. Nos habla de una manera, de múltiples maneras nos habla la palabra de Dios. Y quiero tomar el libro de San Mateo, capítulo 5. Desde el versículo 13 en adelante nos habla de la bienaventuranza, o el sermón del monte. O también podemos encontrar otra forma que nos ayuda bastante a nuestro crecimiento espiritual. El sermón del monte detalla bien claro el crecimiento del cristiano desde que viene a los pies del Señor hasta cuando llega ya a ser un cristiano maduro y puede soportar las dificultades, las múltiples dificultades que vive el pueblo de Dios, del cristiano. Nosotros, gracias a Dios, donde estamos, en el continente donde estamos o en nuestra nación, no hemos vivido tiempos tan crueles de persecución. No estamos ajenos a eso, pero psicológicamente sí, sí también lo hemos vivido, pero podemos encontrar lo que la palabra del Señor nos enseña en el libro de San Mateo capítulo 5, Lucas capítulo 6, del 20 al 23 también está hablando de todo lo que estamos viendo acá. Pero quiero ver algunos aspectos del Sermón del Monte, de lo que el Señor Jesucristo comienza a decir. ¿Por qué lo hace? Porque vio o ve que hay una multitud que está frente a él. Porque dice, verso 1 del capítulo 5 de San Mateo, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Cuando, cuando dice, viendo la multitud, Jesús vio que había una multitud, subió al monte, subió a un lugar más alto para ser visible, pero viene ahora, dice, y sentándose vinieron a él sus discípulos. El círculo cercano de Jesús se acerca ahí y abriendo su boca, dice, les enseñaba diciendo. Y aquí comienza los primeros pasos del cristiano. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero ver un poco esta parte. En el Sermón del Monte, Cristo enumeró los 8 pasos progresivos por los que el hombre alcanza los niveles más altos de la vida espiritual del cristiano. Los 8 primeros pasos, porque después vienen varios más, pero vamos a ver esta parte. Primero dice el paso inicial, que es la humildad, una necesidad consciente. ¿Por qué razón? ¿Por qué dice consciente? Porque nosotros en el mundo creemos,
creamos o no en Cristo Jesús, somos conscientes de nuestras actitudes, de nuestras acciones. Somos conscientes de que en nuestras vidas, como ser humano, hay condiciones positivas y condiciones negativas. ¿Cuál es, cuál de estas dos facetas o condiciones son las que se activan con mayor frecuencia en nuestras vidas, estando en el mundo, no habiendo abierto nuestro corazón y no habiendo puesto nuestra fe en Cristo Jesús todavía? Pero dentro de este proceso humano, dice que el primer paso inicial, la humildad. ¿Por qué la humildad? Para reconocer que dentro de este mundo humano nos envolvemos o vivimos en un envoltorio de pecado por la falta del conocimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces se desarrolla más la actitud humana que lo que Dios ha dejado para la humanidad. Y vemos el segundo paso, arrepentimiento. Voy a tomar los 8 pasos más o menos un poco más rápido para después ir desglosando lo que, lo, la amplitud de lo que se está tomando en cada versículo, en cada pasaje. Hablaba del arrepentimiento, el reconocimiento de pecado. El tercer paso, la mansedumbre, marca el nacimiento de un nuevo ser espiritual. Cuarto paso, el apetito espiritual, significado, crecimiento. Significa el crecimiento del cristiano cuando hay interés. El paso 5, la misericordia, atributo de Dios indicado, indicando el crecimiento o el avance del cristiano. El paso número 6, la pureza de corazón, marca el logro de actitudes más sublimes donde vive la visión donde viene la visión de Dios. El paso 7, pacificación, una influencia similar a la de Cristo, colmando los tormentos de la vida, calmando los tormentos de la vida, como se ven ahí en el versículo 9. El paso 8, la cima, la, la, la cima, sufrir por Cristo, la parte ya, podemos decir, más alta, el tope del cristiano, aun cuando de ahí vienen otros pasos que los vemos en el mismo libro y en el número 6 más adelante, cuando habla Jesús de otras cosas, como el divorcio, como el adulterio, como la ira, como la luz del mundo, la sal de la tierra. Todas esas cosas están para el creyente cuando ya ha llegado a un nivel espiritual más amplio de conocimiento. Por eso el paso 8 habla de la cima de sufrir por Cristo. Es estar al lado de los profetas y de los mártires que ya sufrieron, que vivieron esa etapa. Y nosotros no estamos exentos de todas aquellas cosas, pero eso no viene antes de los primeros pasos que ya hemos hablado. Viene cuando ya hemos dado los pasos superiores, el sacrificio y el sufrimiento. Sufrir por las condiciones de nosotros mismos, sufrir por las condiciones de los hermanos que están viviendo, que están sufriendo situaciones difíciles, sufrir por el Evangelio. Pero quiero ver ahora, volver al comienzo del primer paso, que nos amplía
mucho el entender para comenzar a entrar a la profundidad de lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces desglosamos algunos pasos del de los primeros, bienaventurados. La palabra describe a uno que es afortunado, bienaventurado, uno que es afortunado. Dios escoge a cada uno de nosotros. Nosotros no buscamos a Dios. Él nos encontró, Él nos llamó, Él nos trajo a su camino y por lo tanto puso en nosotros el ser bienaventurado, porque describe a uno que es afortunado, es feliz o digno de ser felicitado, a alguien que ha hecho algo en bien de mucha gente y que esa persona es digna de ser felicitada, de ser reconocido. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo y también nos deja en el mismo paso a nosotros, porque este paso, conocido como el Sermón del Monte o las bienaventuranzas, en cada caso consiste en una serie de paradojas. En cada caso, Jesús dice que los que el mundo considera infelices o desafortunados, en realidad son los bienaventurados porque les espera una recompensa que de Dios. Jesús describe las características de aquellos que heredarán el reino de los cielos, porque responden al Evangelio con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe genuina se hace evidente por las características que Jesús menciona en el Sermón del Monte. Jesús describe a los que responden al Evangelio y no a cualquier individuo que pudiera parecer buena persona. Los pobres en espíritu. La frase en espíritu modifica a pobres, que normalmente se refiere a los que no tienen posesiones materiales. Eso es viviendo en en la condición humana. Pero dice que las necesidades de la vida, aquí los pobres, lo que no tienen es el egoísmo y la arrogancia de los fariseos, que creían que sus esfuerzos y méritos les habían concedido una posición especial delante de Dios. Entonces, cuando habla de los pobres de espíritu, generalmente así abiertamente, mirando con una visión humana, pues se podemos decir una persona en condiciones a lo mejor de lo que uno ve en las personas en la calle, pero no es a esa persona a la que se refiere el Señor Jesús cuando habla de los pobres en espíritu. Los Amén. pobres en espíritu son aquellos donde no hay egoísmo, no hay arrogancia, no hay soberbia, no hay altivez. Las condiciones humanas ahí ya no corren, no sirven. Y comienza entonces ahora el, el, el proceso de el esfuerzo, la, las condiciones de una posición especial delante de Dios. Veamos ahí en Lucas capítulo 18 una posición similar. Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. Lo vamos a ver para analizar más en profundidad este proceso del
bien de los bienaventurados. Lucas capítulo 18, versos 9 en adelante. Amén. Amén, gloria a Dios. Pastor, ¿podría hacernos partícipe también A unos que de esta confiaban enseñanza? en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. O digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén, gloria a Dios. Aquí podemos ver a un personaje que Jesús lo ilustra, ya una persona que está en la iglesia, que está dentro, que se reconoce como parte del pueblo de Dios, pero entra en una condición de que arrastra cosas del mundo para mezclarlas en la condición cristiana. Vemos aquí cuando dice el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mire, comienza a calificar y a apuntar con el dedo. En el fondo lo que está haciendo es una acusación. ¿Y quién nos dice el Señor? Que Él es el que juzga. No nos autoriza a nosotros para justificar o para autojustificarnos nosotros mismos, porque el ser humano en su condición humana encierra muchas cosas que nos pueden jugar en contra de nuestra actitud cristiana. Por lo tanto, lo importante aquí es lo que el Señor está diciendo claramente: bienaventurados los pobres en espíritu. No me corresponde a mí juzgar, ni tampoco apuntar con el dedo, ni, ni estar al frente o haciendo algo como para ser florero, de que todo el mundo lo vea, sino buscando que Dios sea el que abra nuestro entendimiento y nos ponga en el lugar correcto espiritualmente, dispuestos para bendecir y ayudar a los demás, como lo vamos a ver más en los pasos más adelante. El segundo paso, los que lloran, en el verso 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué lloran? Jesús se refiere al pesar producido por la condición pecaminosa, personal o nacional. Lloran por sus propios pecados y los de otros, que es el primer paso para el arrepentimiento. Si nosotros no hemos reconocido nuestro pasado y no nos hemos vuelto a Dios con sinceridad, reconociendo que hemos pecado, que somos pecadores, entonces tenemos que revisar nuestra condición humana, pero ahora revisar nuestra condición
bajo la presencia de nuestro Señor Jesucristo, por lo que nos está diciendo. Encontramos entonces, por la condición pecaminosa personal o nacional también, por nuestro pueblo, por nuestra familia, nuestros, la hermandad, condolerse con los que se duelen para, para ser compatible con lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a lo que refiere aquí. Jesús se refiere al pesar. Hay pesar en nuestro ser por nuestra condición como cristianos, pues nos encontramos eh, seguros y confiados. Los que lloran por sus propios pecados y los de otros, que es el primer paso para el arrepentimiento. Ellos serán consolados, es decir, Jesús pagará por sus pecados y ellos recibirán el perdón de Dios. Esos son pasos importantes para que haya crecimiento en nosotros. Muchas veces pensamos, por qué no hay más revelación o por qué no hay milagros? Hemos sido muchas veces mal instruidos en el proceso del crecimiento del creyente, porque dice que aquellos que han reconocido en un arrepentimiento genuino, dice, ellos recibirán el perdón de Dios. El tercer paso, la humildad, en el versículo 5. La humildad, los humildes, los que no son arrogantes, porque entienden que son pecadores, que no son mejores que otros y que solo por fe en Cristo Jesús pueden ser salvados, pueden ser salvos, podemos ser salvos o somos salvos. Pero la importancia es la humildad. La arrogancia queda fuera, como ya lo vimos ahí en la lectura anterior de Lucas, capítulo 9, capítulo 18, perdón. El el cuarto, tercer paso, los de limpio corazón, los que tienen sus pecados perdonados por el sacrificio de Cristo en la cruz, los que hemos confesado nuestros pecados delante de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. El paso, seguimos con la recompensa, los mansos, porque ellos recibirán, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay una herencia que se recibe, la recompensa. La recompensa no es dada por mérito, sino que es la expresión de la gracia y la misericordia de Dios a los que han sido misericordiosos con otros. No esperemos recompensa si hay condiciones en nuestra vida que no nos llevan, que no nos hace ser más cristianos, sino nos, nos, la soberbia, la altivez no nos permite crecer. Pero dice, esa recompensa no es dada por mérito,
Nosotros no tenemos por qué buscar los méritos humanos. Tenemos que buscar el mérito de Cristo Jesús para nosotros, para asimilarlo, vivirlo, agradeciendo al Señor lo que Él hizo en la cruz por nosotros, porque Él es el que tiene todo en su mano. Hay dos pasajes que vamos a ver aquí en el Nuevo Testamento. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Vamos a ver estos pasajes. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Creo que detalla bastante la condición del cristiano en ese sentido. Amén. Nuestra recompensa, porque si nosotros actuamos por mérito, por arrogancia, porque como se lo veíamos ahí en la lectura de Lucas, la arrogancia, te doy gracias porque no soy como este, no soy como esta otra persona. Esas cosas son leña para el fuego eterno de Dios. Por lo tanto, mejor es guardarnos nuestras opiniones, nuestras, nuestras palabras y acercarnos más a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El libro de segun- Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 10. Porque es necesario que todos nos... Porque es necesario Sí, sí, que sí, todos está nosotros bien. compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Entonces, vemos aquí que el cuerpo en el cual nosotros anidamos, la arrogancia, la soberbia y toda aquella cosa, todo eso va a quedar aquí. Lo que tiene que salir adelante, lo que tiene que ir adelante es nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es el que nos da la vida, nos da la confianza. Después tenemos el otro paso que tenemos que es la sal. Bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, la sal de la tierra, una metáfora a través de la historia. A través de la historia, la sal ha sido usada para dar sabor, como lo podemos ver en algunos pasajes del Antiguo Testamento. En el libro de Job, capítulo 6, Job, capítulo 6,
Vamos a ver ahí. Job capítulo 6, el versículo 6. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Son preguntas. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Si lo llevamos nosotros a la condición espiritual como cristiano, un cristiano que no usa bien la palabra de Dios, es similar a comer un huevo sin sal, es similar a comer algo que no tiene sabor, un címbalo que retiñe, dice la palabra, alguien que no tiene peso en lo que la palabra del Señor nos enseña, porque la sal sirve para preservar. En Israel la sal se requería las of, ofrendas, ofrendar de cereales, ofrendaban sal, ofrendaban cereales en los pactos. Podemos ver un par de versículos más, lo vamos a ver en Números capítulo 18, libro de Números capítulo 18, verso 18. Lo tenemos aquí. Dice Números 18, verso 18. Y la carne de ellos será tuya, como el pacto de la ofrenda mecida, como la espaldilla derecha será tuya. Tengo Números 18. No está, no lo tengo bien ese pasaje. Pero continuamos con el tema. Dice, el término latino para esta porción era salarium. De eso estaba hablando ahí del salario. La el término latino de la porción es salarium, de donde viene la palabra salario. En español, un discípulo de Jesús es como la sal en que él, al llevar a otros al Evangelio, preservará sus almas, haciendo los discípulos de Cristo. Mateo capítulo 28, 19. Mateo 28, 19. Es el último pasaje de Mateo 28, verso 19. Los últimos pasajes. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una ordenanza. Y si nuestra vida no está sazonada con la palabra de Dios, ¿qué trabajo vamos a hacer? Por tanto, si hay sal en nuestra vida espiritual, la ordenanza es esta, por tanto, id y hacer discípulos. Entonces, cuando habla de eso, cuando hay argumentos en nuestra vida espiritual para poder hablarle también a otros de la palabra de Dios, de la enseñanza que el Señor nos ha dado. Encontramos, después tenemos la otra faceta, que es la luz, una metáfora como la sal a los creyentes en Cristo. Son la luz, porque la luz de Cristo brilla.
a través de ellos, a través de los cristianos, a través de los hijos de Dios. Entonces, es importante para nosotros, somos luz, pero ¿qué luz damos? ¿Una luz tenue o una luz brillante, una luz que alumbra también el camino a los demás? Es esa la pregunta, pero también el trabajo, la tarea que tenemos que hacer. Juan, libro de San Juan, capítulo 8, verso 12. San Juan, capítulo 8, verso 12. ¿Tiene, pastor? 8:12. 8, 12. Ya, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Nosotros seguimos a Jesús porque Él es la luz para nosotros. Y si nosotros llevamos ese evangelio, esa luz, a aquel que no conoce a Cristo también, si ve esa luz, si anda en oscuridad, anda en tinieblas, va a querer seguir la luz. Ese es el propósito de el crecimiento espiritual en nuestras vidas. En el libro de Hechos, capítulo 13, verso 47, tenemos también algo referente a la luz. Hechos, capítulo 13, verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Creo que eso nos aclara bastante el concepto de la luz que el creyente tiene que mantener. Eso no es una luz momentánea, es una luz permanente que tiene que estar siempre dispuesta para brillar donde quiera que estemos. Hermoso la palabra de Dios cuando nos motiva, cuando nos profundiza al conocimiento de lo que el Señor nos enseña, porque así nos mandó el Señor, te he puesto para luz. El Señor no nos llamó porque lo merecíamos, o porque a Él le plació, o porque nosotros teníamos algún mérito para eso, sino nos llamó para ser parte del pueblo de Dios, para ser parte del trabajo que comenzaron los profetas en la antigüedad, que siguieron los apóstoles y que nosotros en el mismo lugar también nos lleva a este proceso. Te he puesto para luz de los gentiles, a donde no hay luz, llevar esta luz del Evangelio, a fin de que seas para salvación. Somos realmente para salvación, hemos sido realmente puestos para salvación ante los demás. Son preguntas y son respuestas que tenemos que hacerlas nosotros mismos y darnos nosotros mismos la respuesta, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra, Amén. hasta cuando el Señor nos llame. Amén. Después tenemos las buenas acciones. Estas son el resultado de la salvación por medio de Cristo Jesús y no constituyen un requisito previo para obtener la salvación. No constituyen un requisito previo, sino nuestra fe, nuestra confianza
nuestra seguridad en el Señor. El Señor no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Como la vemos, podemos verla para indicar el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, para indicar el cumplimiento de la palabra de Dios y para darnos a nosotros la seguridad de que tenemos en nuestra vida el crecimiento. Hermoso es cuando comenzamos estos primeros pasos, el primer peldaño, revisando un poquito, recapitulando lo que ya hemos compartido, la humildad, la penitencia, ser parte de lo que el Señor sufrió, la mansedumbre, la hambre espiritual. Hay hambre en nuestras vidas, hay Amén. interés por crecer, misericordia, ¿cómo estamos en ese aspecto, en ese peldaño de la misericordia? En la pureza del interior de cada uno de nosotros, en la pureza de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, de nuestro ser. Somos conciliadores, como dice la palabra de Dios en el verso 9 del Mateo capítulo 5. Somos conciliadores porque ahí está hablando claramente, está diciendo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué importancia es la, la reconciliación en, en el pueblo cristiano. Qué importante es mantener viva la llama del Evangelio. Después, al final, tenemos el otro paso, el otro proceso, pero ya eso vamos a dejar para otra oportunidad, bien, si Dios lo mediante, donde está el sufrimiento y sacrificio del pueblo de Dios. Porque Cristo Jesús es nuestro proceso, donde estamos, la influencia, la ley eterna, el dominio de sí mismo, la reconciliación, la pureza interior. Todo eso está cuando ya mantenemos un nivel espiritual, se tienen que dar todas esas cosas. Es un proceso muy maravilloso, pero quiero dejarlo por ahí, pero que se haya entendido el proceso, la palabra, el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, porque es muy importante revisarnos, es importante compartir la palabra hacia los demás, llevar el evangelio a donde quiera que vayamos, pero también es importante revisarnos nosotros mismos de vez en cuando, no, no estar tan seguros que así lo hicimos, así lo hacíamos, así íbamos, sino estar seguro. ¿Dónde estoy? Si estoy en la roca o estoy con un pie en la roca y el otro en la arena. Ahí es donde tenemos que la, darnos cuenta de cómo estamos. Pero para eso, veámoslo a la luz de la palabra de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, que esta palabra también les ayude al crecimiento, porque después vienen muchas otras cosas. Viene la luz del mundo, la ley, la ira. Todos esos procesos están en el crecimiento cristiano dentro de la misma enseñanza de nuestro Señor Jesucristo.